pueblo deshabitado del que solo la torre de la iglesia queda en pie. Un paraje solitario y silencioso y supuestos hechos inexplicables han convertido a Ochate en el epicentro del misterio en Castilla y León. Pestes, maldiciones, psicofonías y un ovni han hecho que este pequeño despoblado llame cada año la atención de miles de curiosos. ¿Mito o realidad? Ni en la provincia de Burgos ni en Castilla y León hay otra cosa similar. Quizás ni en el resto de España. Psicofonías, se han dado muertes, se han dado epidemias, se han dado fenómeno ovni. Quizás sea sugestión, no lo sabemos, pero el misterio está aquí. Hay mucho que todavía no sabemos de este pueblo, de esta comarca, de esta zona del Condado de Treviño, y que yo creo que con el tiempo y gracias a los estudios que se están realizando podrán salir a la luz. He intentado grabar psicofonías en este lugar, no he obtenido resultados, pero hay gente que sí que las ha grabado y sí que las ha obtenido. El sonido ronco de una esquila y la profunda voz de una mujer en oración rompen cada noche la quietud de las calles de la Alberca. En la localidad salmantina, son las mujeres quienes cada noche cumplen con un ritual que busca la salvación de las almas de los que dejaron el mundo de los vivos y ahora están en el de los muertos. Tiene su máxima expresión precisamente en ese momento mágico entre dos luces que es la moza de ánimas. Es confiar en las ánimas benditas. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe en ellas. Confluyen ahí esas fuerzas, esa espiritualidad, ese encuentro entre el más allá y el más acá. Tú cuando las estás viendo te da como repelús, se te pone la carne de gallina. Suplican nuestro favor para que le ayudemos a culminar bien en la eternidad y que vayan al cielo. Cuando está lloviendo salimos, cuando está nevando salimos. Lo que albergan son calaveras auténticas. Otro Padre Nuestro y otra Ave María, por lo que esté en pecado mortal. Luces, avistamientos, apariciones, epidemias y psicofonías. En las mágicas y misteriosas tierras del Condado de Treviño, estas palabras adquieren un especial significado. Es aquí, en un territorio rodeado de tierras vascas, entre las localidades de Imiruri, Aguillo y Ajarte, donde un lugar aparentemente sin vida, silencioso y abandonado, se ha hecho con un hueco entre los 8.166 municipios que forman España. Es Ochate, para muchos, el epicentro del misterio en Castilla y León. Nos preparamos para adentrarnos en este territorio desconocido junto a Julio César Rico, una de las personas que más sabe y ha estudiado sobre este lugar. Julio, a nuestra espalda el famoso pueblo maldito, Ochate. Ochate. ¿Dónde está Ochate, para los que no lo conocen? Ochate está en la provincia de Burgos, en el Condado de Treviño, casi ya pegando al límite con la provincia de Álava, muy cerquita de la ciudad de Vitoria, apenas a 14 kilómetros, un enclave de Castilla y León situado dentro del País Vasco, y Imiruri está a 2,5 kilómetros de Ochate. Cuando Ochate se vacía, los pocos habitantes bajan a Imiruri. También al otro lado se encuentra Uzquiano y San Vicentejo, que son las tres poblaciones más cercanas a Ochate. ¿Es fácil alcanzar Ochate? El acceso no es fácil. Al quedar despoblado, prácticamente todas las vías de comunicación quedan cerradas. ¿Cuántas veces has visitado tú este lugar? Pues unas cuantas. 6 o 7 veces sí que he estado aquí. Es un sitio que despierta mucha curiosidad para la gente. ¿Es un lugar tan especial como se dice? Es un lugar especial. Para el investigador de fenómenos paranormales lo reúne casi todo. Psicofonías, se han dado muertes, se han dado epidemias, se han dado fenómeno ovni. ¿Conocemos qué esconde este lugar? Lo recorremos. Fue la revista Mundo Desconocido la primera publicación paracientífica publicada en España la que redescubrió este lugar y volvió a colocar en el mapa a este despoblado, del que apenas queda una torre y algunos restos de lo que hace décadas fue un pequeño pueblo.
En enero de 1982, dedicó un amplio reportaje a la aparición de un ovni en el condado de Treviño. Es cierto que Ochate hasta los años 80 pasa prácticamente desapercibido, por no decir completamente olvidado. En ese momento alguien hace una foto, aparece aquí, en este mismo lugar, un ovni. Eso decía Prudencio Muguruza, que en un 24 de julio de 1981, paseando por esta zona con su perro, descubre una luz y toma una fotografía justo encima de la torre de una luz potentísima, lo que aparentemente puede parecer un ovni, un objeto volador no identificado. Esa foto no se queda en la cámara. Se la pasa a Juan José Benítez. Juan José Benítez es un periodista, se especializó en el tema este de fenómenos paranormales, fenómenos ovni, se entrevista directamente con Prudencio Muguruza y es una fotografía que da la vuelta al mundo. Esa fotografía la compra hasta la mismísima agencia EFE. Sí, la compra la agencia EFE. Incluso esa fotografía se pasa a la NASA. Dice ese estudio que la fotografía es real. ¿Es cierto que esa fotografía luego pasó a convertirse en imagen de unos pósters? No solo de unos pósters, sino de la misma revista, la portada de la revista Mundo Desconocido, que es donde se publica ese artículo. Creo que esa fecha, la del 24 de julio, es muy especial. Pues eso dice Prudencio Muguruza, que cada 34 años en este mismo lugar se produce un acontecimiento especial. Estamos a 2 días, hoy, día 22 de julio, quién sabe si podemos encontrarnos con un fenómeno paranormal. Pero fue 3 meses después cuando Ochate saltó a la fama gracias a un artículo de Prudencio Muguruza, Luces en la puerta secreta. Prudencio Muguruza redescubrió estas mismas vistas que ahora mismo tenemos de Ochate. ¿Quién es este señor? Bueno, ahora es una persona ya mayor, es un jubilado. En el año 1981 era trabajador de una entidad bancaria de Vitoria. En Aguillo, en un pueblecito que está aquí muy cerquita, tenía una casa de recreo en la que pasaba largas temporadas. Jamás pensó que podía encontrarse con lo que vio, con el fenómeno que vi que le impactó tanto. Primero fotografía el ovni, pero él se hace famoso por otro artículo, Luces en la puerta Luces en secreta. la puerta secreta, sí, que es el resumen de todas las investigaciones que fue realizando a partir de ese momento. Las diferentes peculiaridades que tenía no solo Ochate, sino todos los pueblos de alrededor, y en el que se centra en la experiencia personal que él sufre en el año 1981. Estamos hablando de la experiencia de un hombre que la sufre hace más de 40 años. ¿Qué tiene Ochate para que todo esto se mantenga vivo? Bueno, Ochate, la verdad es que Ochate lo tiene casi todo. Lo primero es el paraíso natural que supone esta zona de Castilla y León. Pero luego tiene todas esas historias particulares que se han ido transmitiendo por la tradición de padres a hijos, conforma un acervo cultural pues muy interesante y que, bueno, de alguna manera está rodeado de misterio, está rodeado de todas estas cosas paranormales. Los relojes se paran. Las baterías de las cámaras de fotos se descargan. Los teléfonos móviles se vuelven locos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas cosas? Que el subsuelo de Ochate reúna tenga esas fuerzas telúricas raras, extrañas en la naturaleza. Quizás sea su gestión, no lo sabemos, pero el misterio está aquí. Por ejemplo, ahora el reloj me funciona y voy a comprobar el teléfono móvil, que Todo correcto. parece que por ahora funciona bien. A ver si dentro de 10 minutos, todavía, cuando bajemos y estemos otra vez en Ochate, sigue funcionando igual. Aquel artículo aseguraba que en este lugar luces inexplicables eran capaces de iluminar con la fuerza de un mediodía y que incluso esas luces sirvieron para descubrir un precioso medallón de origen divino aparecido en 1947, con el que el propio Muguruza se fotografió. Esa foto alimentó una de las historias que más interés ha despertado en los investigadores de lo desconocido de nuestro país. Esa foto supuso, sin ninguna duda, el kilómetro cero de la nueva vida de Ochate. Hace 32 años, en este lugar, que está un poquito alejado de Ochate, sucedió un hecho que no se esclareció del todo bien.
Eso parece. Se produjo un incendio en esta ermita de Nuestra Señora de Burgondo. Desde el Obispado de Vitoria se dijo que había sido un fuego intencionado. La gente de los alrededores también pensaba lo mismo, pero claro, eso era culpar directamente a alguien relacionado con los pueblos de los alrededores que podía haber provocado ese fuego. Nunca se supo. La reparación de esta ermita al Obispado de Vitoria solamente le hubiese costado 3 millones de pesetas de la época. Nunca se quiso arreglar y está en las mismas condiciones en las que se quedó prácticamente después del incendio. ¿Puede que no se quisiera arreglar por algo que sucedió en los años 40? Puede ser, puede ser. Aquí sucedió la aparición en el año 1947 de algo milagroso o algo inexplicable. Por lo menos algo inexplicable, sí. Estamos en el interior de lo que queda. Esta es la antigua ermita de Burgondo, Nuestra Señora de Burgondo. En ese año 1947 aquí había ocurrido un acontecimiento cuando menos extraño. Víctor Moraza asegura que vio unas luces y que de esas luces se desprendió un medallón ciertamente bonito, ciertamente bello. Fue un objeto volador no identificado lo que se manifestó, fue simplemente un rayo procedente de una tormenta. ¿Ese medallón dónde se encuentra? Yo no sabría responderte. Ojalá pudiéramos saber dónde está y poder fotografiarlo y tenerlo en nuestras manos. La ermita no se encuentra en el pueblo, sino que acceder ahí es un poco más complicado. Sí, está en el alto. Aguillo está justamente detrás. Aguillo procede también de una voz en euskera que significa un lugar luminoso. En este mismo lugar es donde se produce ese acontecimiento, ese fenómeno con luz. Y si andáramos 1 kilómetro campo a través hacia allí, llegaríamos a un lugar llamado la Legua del Rey. El puerto de Vitoria, hace unos años, era la zona de la Nacional 1 que más accidentes de tráfico registraba. Su cercanía a este lugar misterioso pues deja también ese halo de misterio. ¿Crees en las casualidades? Como las meigas gallegas. Yo no creo en ellas, pero a verlas, haylas. Un lugar fantasmagórico, con un origen incierto y una historia dispersa entre montes y montañas. Ochate tiene todos los ingredientes perfectos para que la imaginación se dispare. La leyenda, popularizada por el banquero vitoriano, aseguraba que Ochate había desaparecido víctima de 3 epidemias, que solamente afectaron a este lugar y que finalmente acabaron con toda la población, parte de la cual fue enterrada en esta misma tierra. Estamos en el interior de una de las pocas casas que queda en pie dentro de Ochate. ¿Por qué Ochate desaparece del mapa? La tradición popular cuenta que hubo 3 epidemias seguidas, la primera en 1860, la segunda 8 años después, en 1868, y la tercera 2 años más tarde, en 1870. Una epidemia de viruela, otra de tifus y otra de cólera. Pero el dato curioso es que solo afectaron a Ochate. Tú has hablado con la gente de los alrededores. Cuando les hablas de las epidemias, lo ponen en duda porque no existen registros médicos ni registros históricos que atestiguen que eso ocurrió de esa manera. Es más, hace apenas 80-90 años, en este mismo lugar también se produjo una 4ª epidemia, según cuenta la gente de los pueblos de alrededor, la famosa gripe española, que también tuvo víctimas. ¿Te has encontrado con algún pueblo que tenga tantas preguntas sin contestar como Ochate? No, la verdad es que no. Ochate reúne todo lo que un investigador pueda pensar, pueda imaginarse. Que yo conozca, ni en la provincia de Burgos ni en Castilla y León hay otra cosa similar. Quizás ni en el resto de España. La teoría de Muguruza y la relación de este lugar con la muerte y con hechos misteriosos pareció confirmarse tras el descubrimiento de esta necrópolis medieval. Un espacio de enterramientos alejados del núcleo principal de Ochate que se encuentra allí, a mi espalda, y sobre un alto. Estas pequeñas tumbas parecen dar a este lugar un carácter misterioso y muy especial. Julio
Julio, ¿dónde nos encontramos ahora? Alejados de Ochate. Alejados de Ochate estamos en la parte sur del pueblo, a la misma altura que el campanario de la torre, en la parte en la que se descubrieron también unos enterramientos medievales. Podemos encontrar en muchos puntos de Castilla y León. El más numeroso sería el de Cuyacabras. ¿Cómo es este enterramiento? Bueno, pues aparentemente parecen tumbas de niño por el tamaño de la excavación, para honrar a los muertos que se excavaban en la roca para que tuviesen el reposo eterno y que no fueran molestados por los vivos. ¿Tienen alguna datación? Probablemente sean del siglo IX, siglo X, incluso anterior. Si tú hubieras sido Muguruza en los años 70, ¿qué hubieras pensado al encontrarte esto y encontrarte el lugar donde has fotografiado un ovni? Primero sería una sorpresa monumental. Ojalá pudiera encontrar yo un descubrimiento así, ¿no? Me gusta la sorpresa, encontrarme con algo nuevo, con algo diferente. No sé si le hubiese dado la misma popularidad que lo dio él, ¿verdad? Yo probablemente a lo mejor lo primero hubiese sido dar cuenta a las autoridades de lo que he encontrado. En aquella época las publicaciones que había sobre este tipo de fenómenos paranormales eran escasas, pero tenían mucha repercusión y quizás por eso en aquella época pues tuvo aquella popularidad lo que descubrió Muguruza. Ojalá pudiera yo ver un ovni, que tengo muchas ganas de verlo, no he tenido la suerte de verlo. Ojalá hubiese podido encontrar vestigios de este tipo. Las supuestas epidemias que acabaron con todo rastro de vida humana aquí en Ochate hicieron que este lugar entrara en la lista de pueblos malditos de España. Desde hace más de 30 años es un lugar de visita obligada para todos los amantes de lo desconocido. Ochate y su torre de San Miguel son cuna de psicofonías. Estamos en el interior de la Torre de San Miguel, o mejor dicho, de lo que queda de lo que fue la Torre de San Miguel, que es el epicentro de las psicofonías de Ochate. ¿Qué es una psicofonía? Lo primero. Una inclusión de una voz no humana dentro de una cinta magnetofónica o de un dispositivo de grabación digital de los habituales ahora. Tú no la oyes cuando estás en una conversación como la que tenemos los dos ahora. En el momento de reproducir esa grabación sí que la escuchamos. He intentado grabar psicofonías en este lugar, no he obtenido resultados, pero hay gente que sí que las ha grabado y sí que las ha obtenido. En los años 70, en este mismo lugar, hay grabaciones de psicofonías, en concreto una muy famosa, en la que una voz de una niña ordena a la persona que está haciendo la grabación que se marche. En euskera, la voz cámpora es vete, fuera, márchate. Y esa es la inclusión que aparece en esa cinta magnetofónica. Y hay otra también, en este mismo lugar, en la que se recoge qué hace la puerta abierta. Ochate, en euskera, significa la puerta del frío, la puerta del miedo. Una psicofonía grabada en los años 70 a la población le alarmaría o por lo menos le sorprendería. Pues sí, porque hasta entonces poco se conocía del mundo de la psicofonía. El término psicofonía haría más referencia a la influencia que la mente puede tener sobre la cinta. ¿Qué parte de sugestión y qué parte de realidad crees tú que hay en todas estas psicofonías? Pues como en todo el mundo de lo paranormal, la sugestión personal sea mucho más cierto que la propia realidad. Y aquí en Ochate puede estar ocurriendo precisamente eso. La explicación de la despoblación de este núcleo puede ser mucho más terrenal. Antiguamente, estas tierras estaban atravesadas por la ruta del vino y el pescado, que unía el Valle del Ebro con el mar Cantábrico. Posteriormente, el tránsito del vino pasó a otro camino real que por una vía mucho más sencilla comunicaba Vitoria con La Guardia, un camino que estaba alejado de Ochate. Se podría decir que un camino dio la vida a este lugar, pero que otro camino se la quitó. ¿Podría ser lógica esta teoría de que un camino se desplaza y hace que un pueblo... Sí, ha ocurrido con muchos pueblos de Castilla. Ochate precisamente fue uno de ellos. Ochate, Imíruri, San Vicentejo, todos estos pueblos de alrededor. Por aquí cruzaba la llamada Ruta del Pescado con las nuevas carreteras que se diseñaron a principios del siglo XX. Se desplaza por las vías modernas. La Nacional 1, que precisamente está muy cerquita de aquí y por eso queda aislado.
Pero la historia real de la desaparición de Ochate sí encuentra un punto macabro y escabroso. En 1934, en Ochate, apenas vivían 4 familias y unos cuantos pastores. Entre ellos se encontraba Jacinto Ramírez. Decían que era una persona con un extraño carácter que acabó por ahuyentar a todas las personas que aquí vivían. Esta historia podría parecer un cuento, algo mitológico, legendario, de no ser por una página de periódico. El periódico ABC recogió cómo en Miranda de Ebro, un 27 de diciembre a las 11 de la mañana, Jacinto Ramírez Jiménez, de 32 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil, autoinculpándose del asesinato de Valeriano Trincado, un pastor de 62 años. En este lugar sucede algo relacionado con la despoblación de Ochate. Es lo que aparentemente, y según las crónicas que relata la gente de los pueblos de alrededor, fue un asesinato. Jacinto, un pastor del pueblo, preso de la ira, del rencor, mata a un compañero, también pastor de esta misma localidad. Primero dicen, cuentan las historias, que a tiros, y que después lo remató a garrotazos. Otra vez la muerte se cruza en el camino de Ochate. Efectivamente. ¿Crees que estos hechos, que son reales, documentados por la prensa, se han perdido merced a...? Pues probablemente todas estas historias paralelas a los acontecimientos de Ochate se hayan quedado en el olvido precisamente por la fuerza que tuvieron los otros acontecimientos, las visiones de Prudencio Muguruza, de Moraza y de todas estas personas que tuvieron experiencias paranormales en este lugar. Desde luego que Ochate algo tiene que tener. Hay mucho que todavía no sabemos de este pueblo, de esta comarca, de esta zona del Condado de Treviño, y que yo creo que con el tiempo y gracias a los estudios que se están realizando podrán salir a la luz. Si aquel negro episodio de la historia de Ochate fue llamativo, más llamativo fue el final de este lugar, la ermita de Burgondo. En los años 40 aquí apareció de manera milagrosa un medallón, pero de nuevo en 1983 la fatalidad se volvió a cruzar en el camino de Ochate. Poco, por no decir nada, queda de aquel pueblo que sirvió de parada y fonda para arrieros. Solo la solitaria torre de la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, levantada en torno al siglo XVI, parece querer sobrevivir al paso del tiempo. El resto ha sucumbido al poder de la naturaleza y del ser humano. De hecho, la portada de aquella famosa iglesia de San Miguel ahora mismo descansa en Uzquiano. Es esta, la de la iglesia de la Asunción. Fue trasladada aquí en el año 1964, piedra a piedra. Nos encontramos con esta foto, la ermita, Torre de San Miguel, restos de algunas casas. ¿Ha cambiado mucho Ochate desde la primera vez que tú viniste aquí? Hombre, pues cada vez está más deteriorado, la verdad. Pero hay dos impresiones, una la visual y la otra la interna. La primera vez que vienes a Ochate es diferente al resto de las veces, porque vienes a un lugar desconocido, pretendes encontrar el misterio, pero las siguientes veces gana en belleza, pero pierde en misterio. ¿Es habitual que ni siquiera el sol quiera asomarse a esta hora de la tarde a Ochate? Yo la verdad es que en un día de verano como hoy no me esperaba esta cantidad de nubes y de niebla, se está agarrando la niebla al monte. Y también tengo que decir que las veces que he venido a Ochate me he encontrado con un paisaje muy similar a este, de niebla, de frío, porque hace realmente la temperatura es baja ahora mismo, cuando debería de haber un sol radiante en esta época del año. Otro misterio. Leyenda y realidad se confunden en Ochate. Las epidemias se funden con los asesinatos y los incendios. Los vestigios con el expolio de un pueblo que vio cómo hasta sus piedras se alejaban. Y todo aquello, unido a un terreno misterioso, fue el germen para que 80 años después de su desaparición, Ochate reapareciera en el mapa. ¿Viene gente aquí a Ochate? Aquí viene mucha gente. Todos los días hay muchos curiosos que vienen precisamente pues, a conocer las ruinas, a experimentar también un poquito, a ver qué se siente aquí. Es una pena que haya gente incívica que pues, haya dejado este lugar pues, prácticamente como un basurero.
Aparte de ser un entorno misterioso, también es un entorno natural muy privilegiado y sería una pena que se destruyese por este tipo de acciones vandálicas que, bueno, pues están a la orden del día. Ochate ya no tiene censo, no tiene escuela, pero sí tiene alma. Basta con entrar en internet y teclear este nombre maldito para descubrir que sigue vivo. Dijo Faber-Kaiser que había gente que pensaba que la imaginación y la investigación son incompatibles. Seguramente esas personas no se habrían pasado por este lugar, no habrían pisado el suelo maldito de Ochate. De tan miserable estado. Cuando el sol se oculta tras la peña de Francia, el silencio se hace el dueño de los rincones de la alberca. En ese momento, esta localidad salmantina se convierte en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un puente edificado con el sonido de una esquila y con la voz de una solitaria mujer. Cielo cristiano, acórdenos del amor y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y un Ave María, por el amor de Dios. En el sur de la provincia de Salamanca, en el corazón de la enigmática comarca de la Sierra de Francia, un espacio de milagros y profetisas, la alberca es el escenario de una de las tradiciones más antiquísimas y desconocidas de nuestra tierra. Y que todas las noches del año, llueva o nieve, haga frío o calor, hace que estas estrechas rúas recuperen el misticismo de siglos pasados. Miguel Ángel, ¿dónde está la alberca? La alberca está al sur de Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, un municipio pequeño, tenemos 1.200 habitantes, un municipio vivo, es un municipio emprendedor, declarado el primer pueblo de España Monumento Histórico-Artístico Nacional por haber sabido mantener esas tradiciones, esos ritos que hacen de la alberca uno de los pueblos más curiosos y más visitados. Cualquier rincón sería perfecto para sacarle jugo. ¿Cómo es el espíritu de estas gentes? Austera, trabajadora, pero sí que es verdad que tiene un alto componente de espiritualidad, de fe, de religiosidad, mostrando todo lo mejor que tienen, haciendo el ofertorio a la Virgen de la Asunción, pero también en los pequeños detalles, en el día a día. ¿La alberca, además de piedras, tiene algo más en sus calles? Claro, la alberca tiene mucho patrimonio inmaterial, mucho patrimonio ritual, muy interesante a los ojos de los que están buscando precisamente esas emociones, ese sosiego, esa tranquilidad. El que viene a la alberca y solo ve piedras, ve el 5% de la alberca. Mientras el sol aún ilumina el primer monumento histórico-artístico de España, sus piedras desprenden una espiritualidad que sobrecoge al visitante y lo sumerge en una atmósfera fantástica, desde la ermita de San Blas hasta el crucero de su Plaza Mayor. Aquí todas las piedras recuerdan que lo divino y lo humano, el laboreo y los rezos han convivido desde tiempos ancestrales. ¿Por qué la alberca está tan vinculada a la espiritualidad, a la religiosidad? La alberca puede presumir de que es uno de los pueblos donde se mantienen tradiciones muy ligadas a la espiritualidad. Es un pueblo que además las vive, es un pueblo que las mantiene como algo propio, como algo heredado. Tenemos un crucero, pero en la alberca hay muchos más símbolos religiosos. Bueno, estos cruceros forman parte de lo que es el Vía Crucis, que culminan en el Calvario y que es otra más
de las muestras de religiosidad que se mantienen desde el ir a misa, que se siente mucho, en la expresión también patrimonial que hay en la alberca, llena de ermitas, que tienen su vida propia y que tienen sus fechas de protagonismo, inscripciones marianas que hay por todo el pueblo. Parece que nos traslada a otros tiempos. Me sorprende mucho en el siglo XXI el que las tradiciones, los ritos, las leyendas se mantengan por fe, no como algo que se hace por un interés económico o que se hace solamente como una expresión vacía. Tiene su máxima expresión precisamente en ese momento mágico entre dos luces que es la moza de ánimas. ¿Qué tiene la alberca para que se pueda mantener todo este halo de misticismo? Se mantuvo pues porque era una forma de salir de ese aislamiento al que estuvo sometido esta parte de la España, un poco, no del todo, pero la España profunda, para salir hacia adelante también, la espiritualidad, la fe. Siglo XXI, la alberca es uno de los centros turísticos de Castilla y León y de toda España. ¿Por qué se sigue manteniendo? No son tradiciones vacías, son tradiciones que se viven, que se sienten. Una espiritualidad que alcanza su máxima expresión en el rito de la esquila de ánimas, también conocida como moza de ánimas. Una tradición que aúna la superstición humana y los misterios divinos. Perdónanos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios. Una ceremonia que despierta mucha curiosidad, pero también muchas incógnitas, ya que han sido la tradición y la religiosidad popular quienes la han mantenido con vida. ¿Cómo es este ancestral rito? Es visualizar nuestras creencias para que el más allá se acerque un poco al más acá, tengamos ese leve contacto y sintamos que hay alguien que en su día, cuando nosotros desaparezcamos, también se acuerden de nosotros. ¿Cómo se manifiesta ese acercamiento? Ese acercamiento se manifiesta en ese momento mágico. El momento mágico cuando sale, que no sale a una hora determinada, es el momento que se llama entre dos luces, en el que no pasa nada o puede pasar de todo. Ese momento en que está acabando el día y está entrando la noche, pero en el que todavía se vislumbran las sombras por la calle. Ese momento mágico es un momento en el que confluyen ahí esas fuerzas, esa espiritualidad, ese encuentro entre el más allá y el más acá. ¿Quiénes lo protagonizan? Lo protagonizan mujeres, desde siempre ha sido así. El por qué solo mujeres no se sabe muy bien. Puede ser porque a lo mejor en momentos determinados del año la mujer es la que estaba presente siempre. El hombre tenía que abandonar seguramente el pueblo por muchos motivos y es posible que esa tradición, ese rito fuera quedando en manos de la mujer. Pero bueno, esto es un suponer, no se sabe a ciencia cierta. ¿Es cierto lo que cuentan, que todos los días del año se produce esa conexión? 365 días, 366 si es bisiesto, todos los días del año, en ese momento mágico, al anochecer, sale la moza de ánimas. No importa el tiempo que haga. Y además, el primer viernes de cada mes se toca la esquila del mes, cuando a las 12 de la noche, en el cambio del jueves al viernes, sale la moza de ánimas, la esquila del mes, haciendo el mismo recorrido, acompañado por un grupo numeroso que van rezándolo. Cuenta la leyenda que una noche fría de invierno no salió la moza de ánimas, acobardada, creyendo que iba a quedar desapercibido. Cuentan los albercanos, juran y perjuran que oyeron cómo la esquila fue sola por todo el pueblo, acompañada de los gemidos y lamentos de la moza de ánimas. Es la leyenda que da más fuerza, ¿no?, a este ritual, ¿no? Pero sí es cierto que se hace todos los días del año y la verdad que encontrarse una procesión de esas en invierno por estas callejuelas y rezando por las ánimas del purgatorio pone los pelos de punta al más plantado, ¿no? Uno de los grandes misterios en torno a la moza de ánimas es que no hay una fecha de comienzo, no se sabe cuándo se instauró la tradición. No hay una fecha clara donde diga a partir de este momento se instaura esta tradición. Se puede decir que el siglo XV y XVI pudiera ser un punto de partida. Dicen fuentes autorizadas que puede surgir esta tradición en el cercano pueblo de San Martín del Castañar, donde había un fraile del convento cercano de Gracia que se dedicaba a ir todas las noches al cementerio tocando una esquila rezando por los muertos. Y pudiera ser que esa tradición, ese rito que el fraile hacía, fuera exportado a otros pueblos. Lo que sí es cierto es que esta tradición, y se puede asegurar, que parte de Salamanca.
Si la alberca es el dónde, Francisca es el nombre propio. Ella es la moza de las ánimas, la persona que cada noche cumple con un ritual centenario. Cada mes es una mujer del pueblo, 12 mujeres al año. Ellas siempre siguen el mismo recorrido, siempre pronuncian las mismas letanías. Fieles cristianos, acordaos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios. Otro Padre Nuestro y otra Ave María, por los que estáis en pecado mortal, que su divina majestad los saque de tan miserable estado. Y siempre les acompaña el mismo sonido. Fieles cristianos, acordaos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio, con un Padre Nuestro y una Ave María, por el amor de Dios. Son las albercanas quienes no permiten que la tradición se apague. Y la han mantenido viva gracias a personas como Francisca. Ella es la persona que esta noche va a reencarnar a la moza de ánimas. Buenas tardes, Francisca. ¿Qué es la moza de ánimas? La señora que toca todos los días la esquila por las ánimas benditas y por las del purgatorio. ¿Por qué tú te convertiste en moza de ánimas? Iba con una amiga hace muchos años, por lo menos 28. Siempre tocaba ella la esquila en enero y para que no fuera sola la acompañaba. Y cuando falló una señora de las mayores, pues entonces me la dieron a mí. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Muchos años, por lo menos 28, si no es más. La moza de ánimas es algo que se hereda. La gente que le tira se prepara y dice, bueno, yo voy con esta señora hasta que aprendo la oración y cojo todas las calles, porque son muchas esquinas. ¿Cómo se prepara la moza de ánimas antes de salir? Si viene gente, esperas a la puerta que vengan las señoras que te acompañan, porque hacen promesas por las ánimas benditas, por cosas que tengan ellas pendientes, y entonces yo subo a casa, cojo la esquila, cogemos el rosario y vamos rezando el rosario todos los días del año. Y luego, cuando oye la gente del pueblo la campana, reza por sus difuntos. ¿Esta es una tradición que se ve o que se siente? Que se siente. Nos cuesta porque cuando está lloviendo salimos, cuando está nevando salimos. Si no te saliera del dentro decía, va, yo dejo la esquila, pero no. Y cuando la dejas, que terminas el mes, parece que te falta algo. Tienen una tradición muy grande esta esquila. La devoción por las ánimas del purgatorio comenzó a finales del siglo XVI, cuando el Concilio de Trento fue clausurado. En su última sesión, la número 25, se aprobó el conocido como Decreto del Purgatorio. La Iglesia reconocía la existencia del mismo e instaba a los cristianos a orar por las almas que allí se encontraban para que así recibieran alivio. Este puede ser el origen de la tradición albercana. ¿Por quién o a quién se reza? Pues se reza a las benditas ánimas del purgatorio y cada una reza particularmente por las suyas. ¿Quiénes son esas almas del purgatorio? Las que están padeciendo, y por eso se rezan, porque el Señor las suba al cielo. ¿Y la gente pide por todas esas almas? Pide por todas esas almas, sí. ¿Por qué la gente aquí en la alberca tiene tanta fe? No les sé decir por qué tiene tanta fe, pero que sí que les sé decir que cuando viene el mes de noviembre va muchísima gente todos los días al cementerio a rezar por sus difuntos y por las almas benditas del purgatorio. Amparo es otra albercana. Ella ha acompañado a la moza de ánimas durante toda su vida, pero nunca ha sentido el frío peso de la campana. Ahora por fin ha dado el paso, y durante los próximos 30 días, ella será la encargada de velar por las almas de los difuntos y por mantener viva esta tradición.
Amparo, me gustaría saber por qué decides convertirte en moza de ánimas. Estas cosas se hacen como un tipo de manda porque tú quieres pedir por algo, por tu hija o porque una cosa te ha salido bien en tu vida. Entonces yo decido tocarla un mes. Se la pedí a Pili que si me la dejaba, me dijo que no tenía ningún problema, que ella va encantadísima. Y el día 1 de noviembre la cojo yo para tocarla. Antes siempre se tocaba... pues yo tengo tiempo hoy, pues yo lo hago, pues ya tal. Se estaba terminando esta tradición, entonces ponen cada mes a una persona y cada una sale de su barrio. ¿Y ese compromiso en qué se basa? Es confiar en las ánimas benditas. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe en ellas. Entonces, pedí una cosa que a mí se me ha cumplido y me apetecía mucho hacerla un mes entero. Para un albercano que lo ha vivido desde fuera, ¿qué es la moza de ánimas? ¿Qué supone? Tú sientes como que son muy milagrosas. Tú cuando las estás viendo te da como repelús, te pone la carne de gallina. Y yo cada vez que pasa mes antiguo, por ejemplo, y rezo un Padre Nuestro por los difuntos o por las ánimas benditas. Que a lo mejor ellas te ayudarán o no sé, a mí mi madre siempre decía, es que las ánimas benditas hay que confiar en ellas, que son muy milagrosas. Antes de que las sombras ganen la partida a la luz, nos dirigimos a una pared de fría piedra. En su parte superior, unas oxidadas rejas custodian uno de los símbolos más impactantes de la localidad. Un lugar que invita a reflexionar en el más allá y que además es punto de paso obligado para la comitiva. En la parte posterior de la iglesia de la Asunción, 2 hornacinas con sendas calaveras señalan uno de los puntos más importantes de esta localidad. En medio, una cruz y un candil recuerdan a los que ya no están. ¿Qué tenemos justo en este muro? Bueno, pues es precisamente la hornacina dedicada a la moza de ánimas, uno de los lugares claves, como bien dices, de la tradición, en este entorno espiritual de la iglesia, justamente situado en lo que era el osario. Lo que albergan son calaveras auténticas. En vez de un farol, simboliza la presencia física o el recuerdo de aquellas personas por esas calaveras, para que todo el mundo recuerde a las ánimas, precisamente. Un recuerdo a la muerte, aquellos que ya nos dejaron, pero que suplican nuestro favor para que le ayudemos a culminar bien en la eternidad y que vayan al cielo. ¿El recorrido de la moza de ánimas es siempre el mismo? Es siempre el mismo. En este plano de la alberca viene reflejado. Va parando en más de 50 esquinas. La moza de ánimas tiene como misión recordar a todos los vecinos que tenemos que recordar a aquellos seres que nos dejaron, a las ánimas, porque están en ese estado todavía indefinido en el que tienen que purgar precisamente sus pecados para que aquellos que lo merezcan vayan al cielo y aquellos que no consiguen o que no han hecho méritos suficientes o que han dejado en el mundo terrenal todo lo malo o que su obra no ha sido la adecuada, vayan al infierno. Una luna casi llena anuncia que el ritual está a punto de comenzar. Mientras Francisca hace con firmeza la campana y se prepara para cumplir con su devota obligación, otras mujeres también se preparan para acompañarla en su trayecto. Ellas también ayudarán a que las benditas almas del purgatorio vean aliviado su pesar. Cuando el reloj marca la medianoche de cada primer viernes de mes, la esquila de las ánimas también sale a la calle. En ese momento, el pueblo de la alberca se sume en el más absoluto de los silencios, solamente roto por 2 sonidos y un rezo. Algunos solo verán patrimonio que fotografiar cuando visiten la alberca, pero no lo olvide, es probable que aquí su alma esté a tan solo 3 golpes de esquila de la salvación o de la condena. Nuestro Padre nuestro y otra Ave María, porque usted en pecado mortal, que su divina majestad nos saque de tan miserable estado.